Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido el día de hoy? Bien, ¿y a usted? Muy bien, gracias también. Bueno, ayer les envié una tarea. Si la pudieron checar, ya la comenzaron a realizar, chicos. Sí, profe, yo tengo duda. Dígame. Para la media se usa la frecuencia absoluta Sí, del intervalo anterior, del mayor, ¿verdad? así es. Vamos, si quieres, ahorita ponemos la fórmula. Pero a mí me salió que el mayor es el primer intervalo, entonces ahí ¿cuál pongo? Pero vamos a ver. Esta, ¿sale? Entonces, donde tú ves que está la frecuencia absoluta acumulada, donde sobrepasa el 50%, ese es tu intervalo. Y vas a tomar el límite inferior, ¿vale? El límite inferior donde se encuentra la mediana. Ok, entonces hay que tomar en cuenta el porcentaje, que sea mayor al 50%. Más bien te guías con los porcentajes, con la frecuencia porcentual acumulada, porque debes de checar en qué intervalo se encuentra el 50%. Ok, gracias. Sí, ok. Bueno. Profesor, yo tengo una duda con la de la moda. Dígame. En la fórmula de la moda, es límite superior, pero es del intervalo anterior al intervalo modal. Así es. Sí, así es. Gracias. De hecho, se los había puesto de dos maneras. Aquí era el límite superior del intervalo inmediatamente anterior, o también lo podían tomar como LI, es decir, el límite inferior donde está el intervalo modal. ¿Te das cuenta? Los dos coinciden, ¿no? Sí, sí. Gracias. Entonces vamos a checar el último tema. Y aquí nos indica medidas de posición, ¿vale? Y las medidas de posición son indicadores estadísticos que muestran la frecuencia acumulada hasta un valor K cualquiera. Las medidas, las más comunes, vamos a tener percentiles, deciles y cuartiles. Dentro de estas medidas, los perciles representan los valores de una variable que está por debajo de un porcentaje, el cual puede ser valor desde 1% hasta 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que los perciles ustedes van a poder obtener o poder determinar qué dato corresponde a tal porcentaje que ustedes quieran saber desde 1 hasta 100, comenzando desde 1, 2, 3, 4 hasta 100, ¿vale? Se va a delimitar por esta nomenclatura, PK. Y donde K equivale al porcentaje de datos acumulados, es decir, esta K, ahí ustedes vamos a identificar qué dato corresponde al porcentaje que ustedes están proponiendo. Y ya cuando obtengan PK, es el valor de la variable que representa dicho porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo el percentil 50, pues lo que me va a dar como
como resultado va a ser el dato que me va a estar representando la mediana. Acuérdense que la mediana, bueno, pues obtenemos el dato que tiene la posición 50%, es decir, que me está representando o que me está dividiendo en dos partes iguales a la muestra que tengo. Para ello, vamos a, el percentil lo vamos a encontrar con esta fórmula, donde, bueno, ya traemos PK. Este va a ser mi límite inferior, donde se encuentra mis datos acumulados a dicho porcentaje que quiero encontrar. N es el número total de datos. K es el porcentaje que yo quiero encontrar. Por ejemplo, si yo aquí tengo P9, quiere decir que yo quiero encontrar el dato que corresponde a una frecuencia acumulada de 9%, ¿vale? Por lo tanto, aquí K va a ser 9. Si aquí es, no sé, 35, quiere decir que yo quiero encontrar el dato que me representa el 35% de una frecuencia porcentual acumulada. F mayúscula, este término me representa la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, donde yo sé que está ese dato que me representa dicho porcentaje. Esa es la frecuencia absoluta y esta es mi amplitud. ¿Sale? Después, bueno, aquí ya sabemos que los percentiles va a ir desde 1 hasta 100. Es decir, los datos totales, nosotros el percentil lo podemos dividir en 100 partes iguales, ¿vale? Después tenemos el decil. Para el decil vamos a tener que los datos que tomamos van a estar divididos en 10 partes iguales. Si se dan cuenta, aquí se representa con PK. Aquí lo vamos a representar con DK. Es decir, cuando yo tengo D1, me está representando el valor de la variable que agrupa el 10% de datos. Si yo tengo D2, me representa el 20%. Si yo tengo D6, me representa el 60% de datos. Si tengo el 8, me representa el 80% de datos. Y así sucesivamente. D10 pues me va a representar el 10%. De aquí nos vamos, que es exactamente la misma fórmula, solamente estamos cambiando cómo se denota el decil. Entonces aquí es con DK y la fórmula sigue siendo exactamente la misma, ¿vale? Después tenemos lo que son los cuartiles. Y los cuartiles, bueno, pues son los que me van a agrupar los datos en 4 partes iguales. Q1 me va a representar el 25% de datos acumulados. Q2 me va a representar el 50%, que esto es realmente la media, la mediana. Q3 me va a representar el 75% y Q4 me va a representar el 100%. Y se dan cuenta, la fórmula sigue siendo la misma, solamente estamos cambiando aquí la forma de representar el cuartil para diferenciarlo del decil y del percentil. ¿Sale? Vamos aquí, creo que tuve aquí es cuartil. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profesor. ¿Ya la copiaron la fórmula? Disculpe, profesor. Uh-huh. ¿Será posible que nos suba lo que va de esa presentación de PowerPoint a Classroom? Sí, claro. Bueno, vamos ahora a hacer unos ejemplos
Y bueno, vamos a tomar en cuenta nuevamente este que ya habíamos hecho, de 45 salarios. Y bueno, nos están pidiendo primero calcular el decil 1, el cuartil 3 y percentil 90. ¿Sale? Entonces vámonos al decil 1. Y aquí nos dice que el decil 1 en realidad nos está agrupando el 10% de datos. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con esta. Entonces, vamos a tener aquí y es decil 1, ¿sale? El decil 1 entonces nos indica que son valores de la variable que agrupa el 10% de datos. Si nos vamos a nuestra tabla, podemos ver que en el intervalo 1 solamente agrupa un 2.2%, en el intervalo número 2 el 6.6%, y el número 3 agrupa hasta el 15.5%. Quiere decir que en este tercer intervalo está mi decil 1, es decir, el valor de la variable que agrupa el 10%. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Háblenme, chicos, porque si no, no sé si... Sí. Ok. Bueno, entonces de aquí vamos a identificar que tengo que tener el límite inferior donde se encuentra este decil, que vale 42. Después más. Vamos a ver esto aquí. Y aquí tengo n, pues vale 45. Son 45 datos. Vamos a multiplicar por k sobre 10, pero el decil 1, ¿cuánto me representa en porcentaje? Me representa aquí el 10%, ¿estamos de acuerdo? Después tengo la frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediatamente anterior, que vale 3. ¿Están de acuerdo? Porque aquí es donde tengo el decil, pero aquí me dice que la frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediatamente anterior, que es 3. Después nos dice que es la frecuencia absoluta donde yo tengo el decil, que vale 4. Y aquí la amplitud, que vale 8. Hagan esta operación, por favor, y me dicen cuánto nos da. A mí me dio 45. Ok. Muy bien. Ok. Ahora, ¿esto qué nos está representando? Pues este es el valor que me dice que a partir del 45 hacia abajo me está agrupando el 10% de datos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Bueno, nos vamos al siguiente, que es, me están pidiendo Q3. Y cuando yo digo Q3, estamos hablando de cuartiles. Y Q3 me está representando el 75% de los datos. Por lo tanto, aquí vamos a escribir, bueno, vamos a reescribir todavía esto. Aquí tenemos Q3. Vamos a ver en dónde localizamos el 75%. Si seguimos, en este intervalo solamente llego hasta el 73.3%. Quiere decir que aquí no llego al 75%. Seguimos al siguiente intervalo y aquí llega hasta el 91.1%. Quiere decir que en este intervalo, aquí está mi dato que me va a representar el 75% de datos acumulados.
o la variable que agrupa el 75% de los datos. Entonces, podemos observar que tenemos mi intervalo inferior, o mi intervalo inferior vale 66. Entonces vamos a sustituir valores. Aquí voy a tener 66. Aquí son 45 datos. En este punto, ¿acá cuánto vale? Vale 75%. 75 pues. Después vamos ahora a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo inmediatamente anterior. Si yo lo tengo aquí, ¿cuánto vale esa frecuencia? Vale 33, ¿sale? Es esta frecuencia que tengo aquí en el cursor. Y posterior a ello, vamos ahora con la frecuencia absoluta. En este caso, la frecuencia absoluta vale 8, ¿sale? Aquí escribimos 8 y en la amplitud también vale 8. ¿Cuánto nos da esto, por favor? $66.75. 66.75. Ok. Vamos al siguiente. 90. Bueno, vamos a cambiarle 90 porque si no va a quedar en el mismo intervalo. Cambiarle a 95, ¿no? No es cierto, 90 no puede ser. Vamos a poner en 95, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nos vamos a los percentiles, pues nos indica que esto lo podemos dividir de 1 a 100 partes. Entonces voy a decidir ocupar P95. Y vean que ese P95 me representa el 95% de datos agrupados. Voy a encontrar la variable que agrupa el 95%. Entonces va a ser en este intervalo. Vean que aquí llegamos hasta 97.8. Por lo tanto, mi intervalo inferior vale 74. Entonces vamos aquí. Vamos a cambiarle a 95. Mi intervalo, ¿cuál era? Era 74. Pues aquí ya sabemos que vale 45. Aquí vamos a colocar 95%. Vamos a ver cuánto vale la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior y la frecuencia absoluta también de ese mismo intervalo. Entonces, si tenemos esta parte de aquí, vemos que la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior vale 41 y la frecuencia absoluta de este intervalo vale 3. Aquí vamos a tener 41 y abajo 3. Y aquí la amplitud vale 8. ¿Me dan el resultado, por favor? $78.66. 78 perdón, ¿qué? 66. 66. Ok, muy bien. Y bueno, pues eso es realmente lo que son las medidas de posición. Ahora, cuando a ustedes les piden algún valor intermedio, pues recurren a lo que ya habíamos hecho, que era la interpolación, donde surge a partir de semejanza de triángulos. Y ya no tiene ningún problema, ¿vale? Bueno, ¿tú vas hasta aquí? No. Ok.
Bueno, pues, si no hay dudas, calculen esto por favor a partir de esta tabla. D2, D4, D6, Q1, Q2, P18, P35 y P88. Bueno, aquí vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a poner es 1, 2, 18, 35. 18, 35. Ponle aquí. Ochenta y ocho, vamos a colocar aquí 66. Cambiarle aquí 66. Pues chicos, tienen 10 minutos para hacer esto, por favor. ¿Sale? ¿Podría regresarle a la tabla, por favor? Gracias. Profesor, disculpe. ¿Sí?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya cuánto les dio en D2? $51.6. Ok, 51.6. D4, 58.5. 58.5. D6, 63. ¿cerrado? Sí. Ok, Q1, ¿cuánto nos da? 53.4. Q2, 60.75. 65, ok. E18, 50.88. ok. E35, 57. y E66, 64.35. .35. Ok. ¿Estamos correctos ahí, chicos, o no? Profesor, disculpe. Ajá, Yo tengo una duda. dígame. ¿Cómo sé cuál es el valor de LI? LI, por ejemplo, en el P18. Cuando es percentil 18, quiere decir que te están pidiendo el valor de la variable que acumula el 18%. Entonces, si nos vamos a la tabla, pues aquí nos vamos primero a la columna de frecuencia porcentual acumulada. Si nos damos cuenta, pues hasta aquí son 15.5%, pero si nos están pidiendo 18, pues aquí en este intervalo no entra. Entraría en este, que llega hasta o acumula hasta el 37.7%. Por lo tanto, el límite inferior para mí va a ser 50. ¿Sale? Ok, y en el caso de D y Q, Pues es lo mismo. Es lo mismo. D y Q aquí, yo ya les había comentado que D es en esta parte, les había puesto que aquí a cada uno se le llama decil. El decil 1 nos representa el 10%, decil 2 nos representa el 20%, excesivamente. D4 nos representa el 4%. Y es la misma, la misma dinámica. Por ejemplo, para D4 pues nos piden que sea 40%. Bueno, el 40% no entra hasta aquí, no entra aquí porque aquí tenemos hasta 37.7. Entonces nos tenemos que ir en el siguiente intervalo que acumula un 73.3%. Por lo tanto, aquí el límite inferior va a ser 58. ¿Se está volviendo hasta aquí? sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Profe, Mande. una duda. ¿Para este tipo de cálculos se utilizan gráficos para representarlos? De hecho, esto viene a partir del gráfico de ojiva. Porque como estamos manejando frecuencias porcentuales acumulados, realmente esto lo podemos representar en el gráfico de ojiva.
En este caso, como son, solamente le estoy pidiendo decil, cuartil y percentil, bueno, aquí lo pueden determinar, pero ¿te acuerdas cuando vimos que necesitábamos determinar qué porcentaje representa ciertas variables, pero eran intermedias? Y hacíamos pues lo que se le llama interpolación, pero nosotros lo manejábamos más como triángulos semejantes en la parte del gráfico de ojiva. Y esto también viene dado esto también se representa por el gráfico de ojiva, todo esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si nos vamos a Q3, que es el 75%, vale 66.75. Vamos a regresarnos al gráfico. Por ejemplo, aquí si nosotros pudiéramos interpolar, ve, aquí también nos está dando cierta cantidad. Aquí es 70 y... no es cierto. Ese es el porcentual. Por ejemplo, aquí tenemos... Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, por aquí, fíjate, aquí está el 0.7, que es la parte porcentual. Y esto a qué nos lleva. Aquí tenemos un punto donde podemos observar que aproximadamente corresponde a lo que ya habíamos calculado. Es Q3. Q3 vale 66.75. Aquí está 7 y 8. Entonces, aproximadamente está en 66. ¿Qué es lo que tú calculaste ahorita? ¿Estás de acuerdo en Q3? Cuéntanos bien Q3 más o menos. ¿Tienes el valor de Q3? 66.75. Ajá, y si nosotros nos damos cuenta, aquí está entre 7 y 8. Aquí aproximadamente la mitad es 75, que corresponde a 66. Que esta también es una forma de interpretar el gráfico de ojiva con lo que estamos viendo con las medidas de posición. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Y bueno, pues hasta aquí llegaría el primer departamento. Ahora, en la parte de lo que les dejé de tarea, espero ya le hayan avanzado porque sí está medio laborioso. Y bueno, aquí nos están dando tiempos de falla de 88 radiotransmisores receptores, que son los que ocupan la frecuencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el tiempo de falla de un radiotransmisor receptor, que son también los celulares también tienen ese radiotransmisor receptor. Después aquí entonces nos están pidiendo determinar o construir la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa por intervalos, que es meramente esta tabla que tenemos aquí. ¿Vale? Pues nos están pidiendo graficar histograma y polígono de frecuencia para estos datos, ya que hayan construido su distribución de frecuencia. Estas gráficas ustedes ya las hacen en Excel, por favor. La gráfica de ojiva también. Después van a obtener la media, mediana y moda para datos agrupados, es decir, pues cuando ya ustedes tienen la tabla de distribución. Y es igual para la desviación media, varianza y desviación estándar, igual para datos agrupados.
para el último inciso, que son percentiles, deciles y cuartiles, más tarde les voy a enviar un correo para decirles pues cuál van a calcular, ¿no? ¿Qué van a calcular de ahí? Es decir, pues es muy similar algo a esto que acaban de hacer. ¿Sale? ¿Hasta aquí no hay dudas? Y bueno, ¿mande? ¿Dudas? ¿El histograma y el polígono se pueden hacer en una sola gráfica o tienen que ser separados? No, de hecho va en una sola gráfica. Aquí ya lo habíamos hecho anteriormente. Ve, el histograma y polígono de frecuencias va en una sola. ¿Vale? Y aquí tenemos el gráfico de ojiva. Estos dos los hacen en Excel para que ya no tengan tanto problema. Y lo que son ya el último tema de posición, más tarde les voy a enviar un correo para decirles qué es lo que van a calcular. Y este ejercicio es tipo examen y lo van a subir mañana antes de las 12 de la noche, ¿vale? Los dos ejercicios son para mañana. O sea, el que había dejado ayer y ¿verdad? ¿Cuál dos ejercicios? ¿Cómo llevamos uno, no? Es que yo les había, bueno, en el mensaje que le envié a su compañero, les dije que este último inciso, para los que tal vez le iban a adelantar bastante, me van a decir que pues no habíamos visto por eso les dije que omitieran hasta el día de hoy el inciso F, porque este es el que apenas acabamos de ver ahorita. Ah, ya. Sí, es que pensé que eran dos diferentes, pero ya. Bueno, gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Y entonces me lo entregan el día de mañana, ¿vale? Que se vea bonito, presentable, que lleve orden. ¿Sale? Ese es tipo examen. ¿Sale? Entonces para mañana me lo entregan antes de las 12. ¿Alguna duda, comentario, chicos? Profe, ¿a qué hora dijo que sería el examen el día viernes, perdón? A las 3. Pero estamos a expensas, no sé, a lo mejor les doy una sorpresa y quién sabe. Pero bueno. Ustedes hagan el ejercicio y ya luego vemos, ¿sale? Mande, señorita Andrea. ¿El examen sí va a ser puede ser en Excel? No. Por eso lo estoy dejando este tipo de ejercicios, para que pues empiecen a, ¿cómo se llama? Pues a tomar su tiempo, ¿no? Tal vez lo único que les dé chance de hacer en Excel sería las gráficas, nada más. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Duda, chicos? Bueno, entonces en este caso nos vemos, chicos, el día viernes. Mañana suban su